Buen día, tutora y compañeros de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del curso de Biología Celular y Molecular. Mi nombre es Cristian Fernando Caro Aguilar, el curso 15-1009-164. El día de hoy hablaremos sobre la membrana celular. Conoceremos sus conceptos básicos, sus funciones y sus procesos que lleva en la célula. Gracias a la tutora Mayerly García Saavedra, que nos acompaña en este proceso formativo. Pues bien, vamos a comenzar entonces con la inducción. Entonces daremos una pequeña introducción de qué es la célula. Prácticamente es una unidad anatómica fundamental de todos los seres vivos, formada por ciertos orgánulos, como tal pues podemos ver en este esquema. La membrana plasmática, de la que hablaremos más adelante, cuenta con un retículo endoplasmático, cuenta con el ribosoma, núcleo, nucleolo, ribosomas, mitocondria. Básicamente son orgánulos muy fundamentales para la vida humana, para el proceso formativo de las especies. Entonces hablaremos de la membrana plasmática, de la membrana celular, que es la que está acá, que rodea prácticamente la célula. Entonces decimos que la membrana celular se compone de una estructura que envuelve la célula y separa el contenido de su entorno, encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias o de biomoléculas para que se encierren en las proteínas. Entonces podemos ver prácticamente aquí los fosfolípidos, que son estas capas que vemos acá de azul, y contiene una bicapa de fosfolípido que prácticamente la parte de arriba es hidrofóbica. Eso quiere decir que atraen el agua. Y las tiritas que forman aquí la capa de la membrana es hidrofílica, o sea que no corresponden al tipo de agua. Básicamente cuenta con estos tubos que son proteínas, cuenta también con el colesterol y glicolípidos, que son como las grasas para que haga su funcionamiento como tal en la membrana. Seguimos entonces con el transporte a través de la membrana, un tema muy importante que hablaremos el día de hoy. Consiste en dos tipos. Aquí vemos un mapa conceptual del transporte de moléculas de baja grasa, o sea de partículas muy mínimas. Esto se compone de dos transportes, que uno es pasivo y el otro es activo. El pasivo tiene una difusión simple y una difusión facilitada. El transporte activo cuenta con una bomba de sodio-potasio y con otras bombas. En el otro esquema podemos decir que es el ingreso de mayores masas, biomoléculas mucho mayores. Consta de tres funciones, que es la endocitosis, que se divide en tres fragmentos también, como fagocitosis, pinocitosis y medida por un receptor. Todos estos conceptos los veremos más adelante y los explicaremos uno por uno, seguido de la exocitosis y del transitosis. O sea, es como un mayor orden que de transporte a través de la membrana. Cuenta con estos dos mecanismos para su función. Entonces hablaremos primero del transporte pasivo. Cuenta con una difusión simple, que es el paso de pequeñas moléculas a la bicapa lípida. Entonces podemos mirar aquí la difusión simple en este esquema, cómo pasa el dióxido de carbono o los gases, que son como pequeñas moléculas de menor tamaño. También podemos decir que a través de la bicapa entran moléculas lípidas con hormonas y sustancias apolares como el oxígeno o el CO2, que son gases. Y la difusión de agua, que se llama ósmosis, que pasa por la membrana celular. Entonces decimos que aquí están los lípidos, que los podemos ver, y cierta parte aquí es donde ingresa estas biomoléculas. También decimos que también pasan por canales que se realizan mediante las proteínas
así como el sodio o el potasio, y la recibe y experimenta una transformación estructural al abrir el canal. Entonces aquí podemos ver la difusión por canales. Decimos que la proteína prácticamente hace una función estructural y deja que ingrese la biomolécula, como podemos ver aquí el sodio, para que haga su respectivo compuesto. Y la última decimos que la difusión facilitada transporta moléculas polares como aminoácidos. Al no poder atravesar la capa lípida donde desarrollan un cambio, esto arrastra la molécula para que pueda ingresar. Entonces la difusión facilitada hace que la biomolécula ingrese y esta proteína haga como una conversión, o sea, como que hace que gire ese túbulo, digámoslo así, de proteína, y pueda darle el ingreso a la biomolécula. Este proceso no requiere el uso de energía, simplemente es un transporte pasivo y muy simple. Seguimos con el transporte activo. Este es un proceso donde actúan las proteínas, pero necesitan mucha energía. Para hacerlo cuentan con el ATP, que transporta moléculas al otro lado de la membrana. O sea, estos canales proteicos realizan un intercambio de proteínas, ya que estas biomoléculas son bastante extensas, entonces hace una mayor concentración en el gradiente, ya que requiere de energía de ATP para llevar a cabo el proceso. Entonces aquí en el esquema nos muestra la membrana plasmática, nos muestra los lípidos y las proteínas, el proceso que llevan, digamos, aquí con la biomolécula del sodio. Como bien del sodio, que da ingreso por parte del citoplasma, ingresan 3 moléculas de sodio y se combina con el ATP, que hace como la transformación, digámoslo así, la estructura de la proteína, y esto hace que salgan 2 moléculas de potasio. Hacen como una estructura de conversión, o sea, de ingreso, para que puedan atravesar la membrana celular y puedan facilitar el transporte de energía o de procesos a través de la célula, tanto afuera como adentro. Recordemos que la membrana, todo esto es la parte de afuera de la célula, y lo de aquí, todo este espacio, es lo que lleva dentro la célula. Entonces aquí podemos ver la concentración tanto del sodio como del potasio de las biomoléculas, que entre mayor cantidad de ingreso, menor cantidad de ingreso en la parte de adentro. Lo mismo con el potasio, si mayor cantidad adentro sale, menor cantidad afuera. Es un proceso bastante compuesto, ya que gracias al ATP, a esa biomolécula, puede desarrollarse este tipo de proteínas. Bueno, seguimos con la endocitosis. Nos dice que es el proceso donde la célula capta moléculas de gran tamaño, o sea, moléculas muy grandes que no pueden pasar por difusiones simples en la membrana celular. Entonces aquí podemos ver que cuenta con varios esquemas. Primero vamos a explicar la pinocitosis, que implica la ingestión de líquidos. Eso quiere decir que se bebe los líquidos a través de la célula y forma pequeñas vesículas. Vemos en el esquema cómo los líquidos, fluido extracelular, ingresa por la membrana celular. Recordemos que esto de aquí es la membrana celular. Entonces no hace lo anteriormente lo que hacía en la difusión simple, sino es como si estuviera desgarrando la membrana, como si lo estuviera dando presión, y aquí es donde se desarrolla la vesícula, y queda con una gran parte de la membrana celular. O sea, esto de aquí queda alrededor de eso y forma la vesícula. La fagocitosis: se forman en grandes vesículas que ingieren microorganismos. Eso quiere decir que se come prácticamente a la célula o los restos celulares que está como comiendo, ingiriendo. Y podemos ver en el esquema la fagocitosis, una partícula sólida muy grande. Lo mismo hace que la membrana plasmática se deforme o se contraiga, se estrangule como tal, y forme un endoplasma
para así poder ingresar a la célula como tal. Y ya mediana por receptores es un mecanismo que solo entra la sustancia pues que corresponde al receptor. Como podemos ver aquí, vemos los receptores de la membrana celular, y cuando ingresan biomoléculas o orgánulos, esto hace parte como una capa de proteínas y se forma una vesícula recubierta. Seguimos con el compuesto de exocitosis, un mecanismo por el cual las células son capaces de eliminar sustancias o bien desecharlas. Entonces, como un proceso inverso que tiene la célula para desalojar ciertos residuos que no son de importancia, digámoslo así, en la célula. Entonces podemos ver en el esquema cómo se desarrolla este proceso. Entonces decimos que es como de afuera hacia adentro. Entonces decimos que aquí la célula como tal tiene sus compuestos, sus biopolímeros que va a desechar, y aquí la membrana celular hace fusión con la membrana celular, y la membrana celular hace como una especie de inverso para expulsar los residuos que no contengan en la célula. Y la transitosis, permite una sustancia que atraviesa todo el citoplasma de una célula. Entonces la transitosis hace el compuesto de endocitosis, digamos, pasa como por un medio sanguíneo. Entonces aquí vemos la vesícula de transitosis y forma nuevamente la exocitosis. Entonces podemos ver que es como un proceso inverso también, que se aloja y vuelve y le da prioridad, o sea, como una especie de tránsito, como si estuviera dándole paso a esas biomoléculas, tanto interno como externo. Recordemos que esta es la parte de afuera de la célula y aquí es la parte interna de la célula, y todo esto sería la membrana celular como tal. Aquí unas pequeñas bibliografías de lo consultado anteriormente. Gracias a todos estos grandes científicos que hicieron posible este trabajo. De todas formas, muchísimas gracias. Muy amable por su atención. Nos vemos en otra ocasión.